Hola amigos, como habrán visto en el título del video, hoy les voy a enseñar cómo tomar la presión sanguínea de un paciente o de cualquier persona en general, porque ya veremos que esto es importante para todo el mundo. ¿Qué es la presión sanguínea en primer lugar? Bueno, como dice su nombre, es la presión que ejerce la sangre contra los vasos a través de la cual está viajando. De esta forma podemos entender dos conceptos principales a la hora de entender cómo funciona este aparato. En primer lugar, el corazón, como ya se imaginarán, es un órgano que funciona como una bomba. Está moviéndose constantemente, apretándose y relajándose para de esta forma poder expulsar la sangre que tiene en su interior y enviarla a través de todo el organismo. Esto sucede en la fase conocida como sístole, que es cuando el corazón se aprieta, eyectando la sangre en su interior. En cambio, el proceso en el cual el corazón está relajado y está llenándose, preparándose para la sístole, es la diástole. Esto es importante ya que precisamente eso es lo que mide este aparato para tomar la presión. Verán, una vez que ya les he explicado la sístole y diástole, me queda explicar los tipos de flujo que puede tener la sangre en una arteria en este caso. Si lo piensan como si esto fuera una manguera, la manguera sería una arteria en este caso y el agua que fluye a través de ella sería la sangre. Esta sangre puede fluir de dos maneras diferentes. Un flujo llamado laminar, que es aquel en donde el flujo de agua o líquido o sangre en este caso se da de forma paralela en relación al vaso, o en otras palabras es un flujo que se da de forma uniforme y estable. Y por el otro lado tenemos el flujo turbulento, que es aquel donde existe ya sea una interrupción en la vía, en este caso el vaso sanguíneo, ya sea porque el vaso se ha ramificado, por ejemplo, o existe alguna oclusión. Y es importante esto último que mencioné para que entendamos cómo se mide la presión en una persona. Y con estos dos conceptos del sístole y diástole y los flujos, les puedo explicar cómo funciona este aparato para tomar la presión. Es el método comercial más sencillo que tiene la gente para poder medir la presión en casa, ya que va a ser su principal uso, el uso doméstico. Funciona con pilas, triple A en este caso, y no cuesta más allá de unos 10 a 15 dólares estadounidenses. Además viene este brazalete que nos va a permitir la oclusión de una arteria, que veremos en este caso, y de esa forma poder medir la presión en la máquina. En primer lugar, cuando vayamos a tomar la presión de una persona, tenemos que asegurarnos de que por lo menos 3 a 5 minutos antes la persona esté en calma y que no haya consumido cafeína, por ejemplo, o haya hecho un ejercicio extenuante antes de la toma de presión. Una vez que nos aseguramos de eso, en este caso, como les dije, estamos usando un aparato que funciona a pilas, así que he ahí la sencillez de estos dos elementos. Pero también es muy común usar un esfigmomanómetro, que les dejo una imagen aquí en pantalla, que funciona similar, pero además del uso de un brazalete, requiere el uso de un fonendoscopio, que en este caso no será necesario, pero aún así les iré dando indicaciones para ambos casos. Inicialmente, como les dije, nos aseguramos de que la persona esté en calma, y una vez listo, arremangamos la manga que esté trayendo la persona. Se recomienda usar el brazo no dominante y suben la manga lo más alto que puedan, también cuidando las limitaciones de la persona. Y luego van a ubicar la arteria braquial, que la encontrarán entre el bíceps y el tríceps, aproximadamente en esta zona de aquí. Van a sentir un gran pedazo de arteria que va a estar pulsátil, así que no deberían tener problemas en encontrarla. Desde aquí van a flexionar el codo y en este pliegue que se forma lo van a tomar como referencia para calcular unos 3 centímetros aproximadamente, que es el límite inferior de donde irá el brazalete, así que lo instalamos a continuación. Tiene indicado aquí, no sé si se alcanza a ver, dónde tiene que ir la arteria, orientada hacia el lado contrario de la persona, que en este caso soy yo.
y lo acomodan sin tanta presión. Por ahí está bien. Como este es un aparato digital, específicamente esta marca me pide que lo conecte a través de este espacio. Como les decía, ya tengo instalado el aparato y ahora en esta máquina específicamente tendría que presionar el botón de encendido y con eso debería empezar la toma. Pero les aprovecho de señalar que en este paso, si tuviéramos un esfigmomanómetro, haríamos exactamente lo mismo, pero una vez aquí yo tendría que irme hacia la arteria radial que voy a sentir aproximadamente en esta zona. ¿Sí? Y voy a comenzar a inflar la perilla. Mientras la inflo con mi fonendoscopio, voy a escuchar ubicándome en la arteria braquial y voy a inflar hasta que ya no la escuche. Una vez llegado a ese punto, voy a inflar con la perilla unos 30 milímetros de mercurio más, que es la unidad de medida de la presión. De esta forma me aseguro que la presión del brazalete superó la presión de la etapa de sístole, que es la máxima presión que tenemos. Después de eso, yo mantengo el fonendoscopio escuchando la arteria braquial y comienzo a desinflar lentamente la perilla, vigilando la medida de la presión que voy a obtener. Verán que irá descendiendo en el manómetro y cuando empiecen a escuchar un ruido, esa será la presión sistólica. Ese ruido es conocido como uno de los ruidos de Korotkoff, que se dan porque al ocluir la arteria, como les mencionaba, en este caso la arteria braquial, detengo el flujo momentáneamente. Y una vez que la empiezo a soltar de a poco, comienzo a escuchar lo que sería un flujo turbulento, ya que este tipo de flujo sí se puede escuchar, a diferencia del laminar que veremos más adelante. Así que cuando empiece a escuchar un latido en la arteria braquial, significa que estoy tomando la presión sistólica. A medida que sigo desinflando la perilla, si tuviera un esfigmomanómetro, llegará un punto en el que ya deje de escuchar un ruido. Esa es la presión de la diástole. Y dejo de escuchar porque el flujo ha vuelto a ser laminar. Y como es un flujo ordenado, no se va a escuchar. En este caso, este aparato digital cumple toda esa función sin la necesidad de un fonendoscopio ni de cualquier medida adicional. Simplemente presiono el botón de encendido y debería empezar a hacer su trabajo. Recuerden mantener el brazalete a la altura del corazón. Ahora esperamos unos segundos mientras la máquina hace su trabajo. Recuerden mantenerse lo más relajados posibles. Lo normal en un adulto es que obtengamos valores de sístole menores a 120 milímetros de mercurio y menores a 80 en la diástole. En mi caso, estos fueron los valores obtenidos. Como verán, estoy un poco nervioso, principalmente porque tuve unos problemas en la grabación, pero descuiden, estaré bien. Sospechamos de una hipertensión o de una hipotensión dependiendo de ciertos valores. En el caso de una hipertensión, se habla de un valor igual o mayor a 130 milímetros de mercurio durante la sístole. Y para la hipotensión se considera un valor menor a 90 milímetros de mercurio durante la sístole. Obviamente, una única medición con valores extraños no debería ser motivo de alerta inmediata. Simplemente pongan atención, intenten repetir la medida en otro momento del día y si persisten las situaciones extrañas, sería buena idea acercarse a un servicio de salud. Una vez finalizada la toma de la presión, simplemente retiramos el brazalete y nos vamos a casa. Ya finalizando con el video, espero que les haya servido mucho y nos veremos en otra oportunidad. Cuídense.